Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Buenas tardes a todos. Yo soy Lidia del CETIC Centro Tecnológico. Sabéis que CETIC junto con FADE coordinamos este proyecto, la segunda edición de Más STEAM, y que lo podemos desarrollar gracias al patrocinio de todas las empresas que veis aquí y también de entidades públicas como es el Ayuntamiento de Gijón, de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero, motivo por el que hoy estamos en este centro polivalente integrado de Lugones, que además hemos tenido la oportunidad de conocer y que la verdad pues tiene unas instalaciones buenísimas. Hoy, daros la bienvenida, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis escuchando por streaming. Hoy hemos querido que conocierais dos perfiles profesionales con una gran demanda en la actualidad y con una proyección de futuro excelente. Dos perfiles profesionales representadas por dos mujeres, Asun y Ana. En primer lugar, la analítica de datos es un perfil con una proyección excelente de futuro que ha hecho que la titulación de matemáticas tenga una demanda enorme por parte de las empresas y sin embargo, curiosamente, hoy en día una titulación que era estudiada en su mayoría por mujeres parece que en estos momentos desciende el número de chicas que se matriculan en matemáticas. Seguramente que Asun nos contará algo sobre esto. Y después también tendremos otro perfil profesional súper interesante como es el de una ingeniera industrial con especialidad en organización industrial, que son especialistas en saber entender todo lo que pasa en el entorno para que influya, para ver todo esto en qué influye en la estrategia, en el desarrollo de la estrategia de la empresa. Y hoy precisamente con ese proceso de transformación digital en el que estamos, pues es un perfil también con una proyección de futuro, entendemos, muy buena. Pero primero vamos a dar paso a Mercedes. Mercedes es concejal de Educación, de Igualdad y de un montón de cosas más. Lo dejamos ahí, ¿verdad, Mercedes? Muchas gracias por cedernos las instalaciones para este encuentro y te doy paso. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a Lidia, a CETIC, a FADE y a todos vosotros y vosotras por estar al otro lado escuchándonos. Este proyecto es sumamente importante y nosotros, y yo como representante del Ayuntamiento y también como concejala de Igualdad y de Educación, estamos muy satisfechos, muy orgullosos de participar en él porque nos parece un proyecto que es muy importante, y aunque me dirijo a vosotros, a vosotras, en este caso sí que me voy a dirigir un poco más a ellas, porque es muy necesario que estéis ahí, muy necesario, porque yo entiendo, y tampoco quiero tener un discurso a lo mejor muy romántico, pero es cierto que el mundo nos necesita, un avance para que sea igualitario tiene que contar con nosotras también. Y porque yo de la que venía al coche venía pensando, por ejemplo, ¿qué le diría yo? Pues a mi hija, yo tengo un hijo, no tengo hija, pero ¿qué le diría en este momento? Y ante esta situación que estamos viviendo ahora mismo, ante este programa, y lo que le diría es que no lo pensara mucho, porque sí es cierto que también las mujeres no nos lo podemos pensar mucho porque nos pasa mucha más factura y porque las oportunidades tampoco nos caen del cielo. ¿Por qué? Pues porque acabamos aprovechando, por ejemplo, que parece que estamos saliendo de una pandemia,
otra pandemia, otra situación parecida, por ejemplo, a la que estamos viviendo en estos momentos. Yo entiendo que no sería lo mismo si del otro lado, del lado de los científicos y de las científicas, hubiera más mujeres, porque así, por ejemplo, las mujeres no hubiéramos sufrido los efectos secundarios que sufrimos por las vacunas en un porcentaje mucho más alto que ellos. Pues, por ejemplo, muchas oiríais del caso pues, de mujeres que se les retiró, por ejemplo, el periodo y pues, sí, con el tiempo volvieron a tenerlo, pero es un efecto secundario. Si hablamos, por ejemplo, de la ciudad, hablamos de urbanismo, de la ciudad en la que nos gustaría vivir, y a mí me preguntan en qué ciudad quiero realmente vivir, yo vivía como mujer, que ahora mismo las ciudades están planteadas, es verdad que todo está cambiando muchísimo, pero están planteadas desde un punto de vista masculino. ¿Qué necesitamos las mujeres? Pues ciudades mucho más funcionales, ciudades mucho más abiertas, donde la movilidad sea sostenible, porque por lo general las que empujamos de las silla de ruedas, de los carritos, somos nosotras. Necesitamos ciudades abiertas, ciudades iluminadas, donde las mujeres estemos mucho más seguras. Por ejemplo, y por no enrollarme mucho más, pero sabemos, por ejemplo, de los hijos, pues lo mismo, todas a lo mejor habréis escuchado el caso pues, de las demandas que hubo de mujeres dentro del cuerpo de la policía, pues cuando se quejaban precisamente de los chalecos, pues los chalecos antibalas están pensados para un cuerpo masculino, no para un cuerpo femenino. Y así podríamos extendernos hasta el infinito, porque es verdad que el mundo tenemos que empezar a verlo con unas gafas violetas, en este caso, pensando en igualdad, pero cuando hablamos de igualdad tiene que ser transversal. Tenemos que aplicar la perspectiva de género absolutamente en todo. Y tenemos que pensar que nosotras tenemos que participar de eso, porque queremos dejar un mundo mucho mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas, y porque somos muy buenas compañeras de viaje. Entonces, bueno, eso también me ha dirigido a vosotros. Y no me quiero enrollar mucho más, porque tenemos a dos mujeres extraordinarias, que ellas, no me gusta la palabra convencer, pero sí que os van a dar argumentos para que toméis una decisión. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero ellos os van a dar argumentos de peso para que no lo penséis, vamos, un minuto. Entonces, sin más, voy a darles paso a ellas. Ella es Asunción Vázquez Méndez, que es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación, cuenta con un máster en Inteligencia Artificial y ha trabajado en la Administración Pública como docente en el máster de Analítica Web. Es una apasionada de los datos y actualmente es jefa de Analítica Digital en Merck. Y luego también tenemos a Ana Carolina Ledesma, que es ingeniera industrial superior especializada en organización industrial, carrera a la que llegó casi de rebote y de la que, como ella dice, casi se sale por 2 veces. Siempre ligada a la producción, empezó en la leche asturiana como staff administrativo y ahora es la responsable de la sección de leche en Brico. Con su equipo de 57 personas consiguen envasar nada más y nada menos que 3,5 millones de litros de leche a la semana. Y así más, pues le doy la palabra a Asunción. Asunción, así. Muchas gracias. ¿Correcto? Bueno, pues yo soy Asunción Vázquez. Sí. Vale, soy Asunción Vázquez, trabajo en la empresa Merck, que tiene sede en Gijón, en Barcelona y en Madrid, aquí en España. Es una empresa multinacional, nos dedicamos al marketing digital y en concreto a lo que nosotros llamamos la experiencia de cliente. Ahora os explicaré un poco más en qué consiste esto. Bueno, primero voy a dedicar unos minutillos a hablar un poco de mí y de cómo llegué yo a esta empresa después de rodar por unos cuantos sitios. ¿Vale? Yo estudié matemáticas, como ya os comentó la compañera que me presentó,
Básicamente no tenía muy claro cuando terminé el instituto qué es lo que quería estudiar. Fue bastante casual que yo eligiera esta asignatura, porque bueno, yo era buena estudiante, pero en general, o sea, me gustaba estudiar y me gustaban todas las asignaturas. Y un poco de forma casual visité la facultad, a veces las cosas son así, y bueno, me llamó la atención y decidí iniciar esos estudios. La verdad es que fue bastante duro el desempeño en la carrera, porque éramos poca gente, muchas clases, mucho trabajo en casa, y bueno, yo lo de la vida universitaria es lo que dicen de fumar almohos en las cafeterías, pero ya os lo digo, a lo mejor ahora las cosas son un poco diferentes y yo creo que vosotros lo contáis mejor, pero yo desde luego, vamos, tuve una universidad bastante complicada. El caso es que hace un montón de años es cuando yo terminé la carrera, que terminé en el año 2001 o 2002. La profesión de salida más normal para alguien que hubiera hecho matemáticas y quisiera trabajar en Asturias, como en mi caso, era dedicarte a la docencia. No había muchas más cosas que pudieras hacer. Si te planteabas cambiar de región, por ejemplo, Madrid o Barcelona, ahí sí que tenías otras áreas profesionales relacionadas con el mundo de la consultoría, donde básicamente seleccionaban perfiles no tanto por sus conocimientos, porque nosotros en la carrera seguíamos conocimientos muy abstractos, álgebra, geometría, etcétera, que estaban muy aplicados, sino un poco más por las capacidades que habías desarrollado al estudiar una carrera como esa. Básicamente la capacidad de resolución de problemas, el manejo de la incertidumbre y una, digamos, paciencia cultivada para no dejar, digamos, a medias un trabajo, ¿no? Son cualidades que pues, son buenas para muchas cosas en la vida y en concreto pues, en el mundo de la consultoría es bastante valorado. Entonces, bueno, yo en aquel momento, cuando terminé la carrera de entrada, me interesé por la docencia, porque era la salida que teníamos aquí, y de hecho tuve alguna experiencia en unos cuantos institutos. Ahora empatizo con los profesores y profesoras que están pues, en situación de interinidad, recorriendo pueblos y pueblos pequeños en Asturias, en la Santacea, por ejemplo, o sea, es algo que tienes para contar como anécdota. La docencia para alguien que ha estudiado matemáticas y le gustan matemáticas, pues es un campo agradable de trabajo. Es verdad que también es muy duro, porque bueno, pues a los alumnos los cambian todos los años, como les suelo decir. Entonces, bueno, los temarios son más o menos los mismos, pero las peleas son todas. Y bueno, básicamente, como era difícil encontrar una estabilidad laboral, porque había pocas plazas en aquella época, bueno, pues probé otras opciones dentro de la administración pública y tuve trabajos tan diversos como trabajar en una oficina de empleo, en los bomberos de Asturias, no como bombera, sino como técnica de administración, y luego el trabajo que tuve más tiempo vinculado a esto fue en la biblioteca, ¿vale? En concreto en la biblioteca de Coto. Y ahí estuve como 6 años. Yo, de hecho, tenía un puesto fijo en la biblioteca. Un trabajo como ese, para una persona con cierta inquietud, a la hora de querer resolver problemas y demás, se te hace un poco pesado. Tengo que reconocer. Entonces era un trabajo muy cómodo, pero bueno, yo como que necesitaba algo más. Verte con 30 años y un puesto fijo, y era como toda mi vida colocando libros en una estantería. No sé qué era lo que me había imaginado. No es que supiera exactamente lo que me había imaginado, pero eso no era. Entonces, bueno, aproveché, digamos, el confort que te va a tener esa seguridad cuando eres tan joven, y bueno, pues me puse a estudiar un máster, que es un máster a distancia de inteligencia artificial, que es lo que me abrió un poco las puertas al nuevo mundo del análisis de datos, en un momento en el que los matemáticos habíamos pasado en mi época de ser, bueno, alguien que podía hacer cualquier trabajo porque eran personas adaptables, digamos, a los reyes del tampón. Básicamente, ahora mismo con la titulación que yo tenía, no tuve que hacer prácticamente entrevistas, pues para entrar en mi empresa que hacían a todo el mundo pues una prueba de inglés, aquí ni siquiera me decían. Yo siempre lo digo para presumir, a lo mejor es que se les olvida. Pero bueno, digamos que de repente yo tenía unos conocimientos, una formación que era súper deseable y podía desarrollar este trabajo en las zonas.
Entonces, bueno, no me lo pensé, he aparcado mi trabajo en la biblioteca y empecé a trabajar en esta empresa, en Merck, una empresa de gente súper joven. Yo cuando llegué aquí ya tenía, en esta empresa tenía 35 años, era un poco la reunión. Algo que para mí era chocante porque en la administración pública era todo lo contrario, yo siempre era como una pequeña, entonces yo para allá se acabó. Y bueno, en esta empresa, digamos que encontré la manera de relacionar lo que yo había estudiado, ¿vale? O las cosas que yo había aprendido relacionadas con lo ultimísimo que había encontrado, con la inteligencia artificial, pues bueno, cómo aplicar eso al ámbito empresarial, que no siempre es fácil. Bueno, tú estás al corriente de los últimos avances y muchos son cosas sobre papel muy atractivas, pero a veces pues, a las empresas no necesariamente les da dinero. Entonces, bueno, os he traído una presentación, ya aprovechando que habéis en un sector de edad que digo, oye, vamos a hacer un poco de divulgativo. Pues bueno, os iba a hablar un poco de algoritmos, ¿vale? Mi empresa, como os dije, hace Customer Experience Management, que es gestión de la experiencia del cliente, pero hablamos todo así, la mitad en español y la mitad en inglés. Aunque nosotros hacemos marketing, eso ya sabéis que es un montón. Y bueno, básicamente yo lo que quería contaros era una breve introducción a qué son los algoritmos y cómo utilizamos nosotros los algoritmos para mejorar la experiencia del cliente. O sea, cómo hacer, o les decimos a las empresas, cómo convertir a los clientes en auténticos fans. ¿Vale? Entonces, empezaba por presentaros un poco de dónde viene la palabra algoritmo. Esto como curiosidad. A lo mejor cuando tenéis todos solo os acordáis de esto, pero hubo una vez un señor que era este hombre, algoritmo. Y de este matemático que introdujo los números tal cual los tenemos ahora, entonces sabéis que aquí se usaban los diagonales, pues bueno, quedó el nombre. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, pues un algoritmo es una secuencia de pasos que nos ayudan a desarrollar un proceso. ¿Y para qué nos puede servir un algoritmo? Bueno, pues un algoritmo nos puede servir desde para preparar un café, ¿vale? Pues hay una serie de pasos que tú tienes que seguir. Coges tu cápsula, pones la cápsula, la enciendes, tiene la grava, por supuesto, y esas cosas, das un botón, das al otro, y cuando sale, ahí tienes el resultado, ¿vale? Ese sería el proceso. Pero puede ser para otras cosas, como por ejemplo para hacer predicciones, ¿vale? Cuando a veces pensamos, o el móvil nos dice si va a llover, si va a hacer sol, o la temperatura que se puede esperar, pues siempre hay por detrás una matemática que te está generando esas predicciones. ¿Qué más podemos hacer con los algoritmos? Bueno, pues nosotros podemos hacer que las máquinas nos entiendan con algoritmos, ¿vale? Hay toda la disciplina que se llama el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que ha conseguido estos avances que a mí me dejan alucinar, ¿vale? Que ahora nosotros podamos decirle a Alexa que necesitamos comprar pan y que no lo recuerda. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer con los algoritmos? Bueno, pues supongo que estáis familiarizados con este tipo de aplicaciones, donde nosotros cuando nos hacemos una foto nos ponen de hombre, de mujer, de persona mayor, de persona joven, filtro belleza. Bueno, pues ¿cómo un algoritmo puede hacer eso? Nosotros realmente lo que estamos haciendo cuando programamos esos algoritmos es enseñarlos a ver, porque el algoritmo ve cuando entiende lo que tiene delante, ¿vale? O sea, para que alguien te pueda transformar, como tiene una persona mayor, tendrá que identificar, bueno, esto es una cara, estos son los ojos, pues las personas mayores tienen arrugas en torno a los ojos, este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que al final los algoritmos tienen también esa habilidad. Una cosa súper importante, y relacionada esto obviamente con las matemáticas, es que los algoritmos necesitan convertir el mundo en números, ¿vale? Todo lo que se nos pueda ocurrir, lo que yo estoy hablando ahora, las imágenes que tenéis delante, todo se puede transformar en números, y los algoritmos no los pueden procesar. Y bueno, algunas cosas que hacen los algoritmos, algoritmos de nuestro día a día, pues por ejemplo es aconsejarnos. Supongo que utilizáis estas plataformas y muchas veces, pues eso, vemos que es como que te hacen una playlist para ti, lo de los lunes, y también nos recomiendan contenido e intentan adivinar qué nos puede gustar. ¿Vale? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, claro, los algoritmos a veces buscan entretenernos, pero normalmente
Lo que tratan de hacer las empresas cuando utilizan esas tecnologías es un poco de negocio con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, por ejemplo, muchas veces estamos pues, consultando un periódico y nos aparecen anuncios, ¿vale? Las personas encargadas de que aparezcan anuncios y de que aparezcan unos a unas personas y otros a otras personas, pues son trabajadores como ¿vale? O sea, yo no soy la defensa sobre esto. Vale, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puede un algoritmo ahí, vale. ¿Cómo puede un algoritmo recomendarme a mí algo? Es lo que sabe de mí un algoritmo, ¿vale? Los algoritmos, lo que saben de nosotros, a ver, no son mucho, porque nos pongamos nerviosos, pero cuando interactuamos con algún dispositivo siempre generamos datos e información. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas lo que hacen es en sus páginas web, y están exentos de recoger las famosas cookies, ¿vale? Hay un esfuerzo legal muy importante para que no se recojan más datos de la cuenta. La razón de recoger los datos simplemente es pues, conocernos un poco mejor y acertar más y que tengamos mejor experiencia. Viene a ser como, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio, ¿no? Y la persona que entra por la puerta, pues cuando estamos en una boda, tú no sabes a qué viene. Cuando es alguien que viene todos los días, cuando vas a tomarte un café con un compañero, si tuviera el mismo establecimiento, bueno, pues ahí la persona que te está atendiendo a veces pues, sí, te puede dar otras personalizadas, puede saber lo que Vale, entonces voy a conectar ya que ya nos ha llevado a su terreno con lo que es el marketing digital. ¿Vale? El marketing digital, como digo, es el ámbito de trabajo de mi empresa, ¿vale? Y básicamente, como os decía aquí, es la aplicación de las estrategias de comercialización a los canales digitales. O sea, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo un catálogo de productos para hacerlo llegar a las personas. Vale, la experiencia de cliente es lo que constituye toda la serie de puntos de contacto que tiene una persona con una marca. ¿Vale? Una marca es una compañía. Entonces, a lo largo del día, a veces hay un montón de puntos de contacto entre nosotros y las marcas. Pues a lo mejor hemos visto un anuncio en la tele, hemos entrado en una página web porque tenemos la necesidad de consultar alguna cosa, o nos ha llegado un email al correo pues con una promoción, o como os decía antes, estamos consultando cualquier contenido y nos aparece un anuncio. Vale, dentro de lo que es la experiencia de cliente hay un montón de profesiones asociadas, ¿vale? Por ejemplo, dentro de mi empresa pues, somos un montón de matemáticas y matemáticos, tenemos también ingenieras en telecomunicaciones, en informática, también especialistas en diseño, porque digamos que dentro de lo que nosotros hacemos con los datos hay toda una cadena. Empezaríamos con la parte de recoger los datos y de almacenarlos para que estuvieran a disposición de nuestros clientes y los pudieran consultar. Después de este proceso entraría la parte que está más ligada al departamento que yo lidero, que es la parte de análisis. ¿Vale? Los que nos dedicamos al análisis de datos, lo que hacemos es sentarnos delante de todo ese montón de información que se ha ido generando cada vez que vemos hay una persona X que a lo mejor no sabemos quién, sabemos que alguien ha hecho una acción, mira, entró en la página A y luego pinchó en este botón que era rojo y luego hizo no sé qué. Y sin embargo, la otra persona, en vez de pinchar en el rojo, pinchó en el verde. Este tipo de cosas nosotros lo analizamos y hacemos recomendaciones de mejora. Hay otros compañeros que se dedican al diseño y cuando nosotros les decimos lo que hemos observado de lo que la gente hace dentro de las páginas web, por ejemplo, pues dicen, ay, pues se me ocurre que están tardando mucho en llegar de un paso al otro, voy a intentar ponerse un poquito más fácil para que lleguen antes. Digamos, ese tipo de cosas hacemos. Dentro de esto, la ciencia de datos o data science, que es la parte que yo más conozco, precisamente lo que trata es de aplicar técnicas estadísticas
lo que llamamos aprendizaje automático o machine learning al análisis de los datos. Y de esta forma extraemos patrones de comportamiento para, digamos, resumir la información que disponemos, que son pues, millones y millones de registros. El tipo de problemas que se resuelven desde la ciencia de datos, para que nos quede aquí. Bueno, pues son muy variados, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, distinguimos entre dos tipos de modelados. Estaría el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado, por ejemplo, si lo intentamos pensar en cómo sería para entrenar un algoritmo como el que resuelve pues, el tema de FaceApp, ¿vale? El que es capaz de modificar una cara, pues básicamente se dice supervisado porque tú al algoritmo le estás dando información para que él sepa si está acertando o no. Sería, por ejemplo, una pregunta para el algoritmo sería: mira, te voy a dar una cara y tú me tienes que encontrar los ojos, ¿vale? El algoritmo te diría, yo creo que es esto. Y tú le darías primero una serie de caras donde le dirías, los ojos están aquí, ¿has acertado o no? ¿Vale? Le darías eso. Y luego le darías otros y no le dirías cuál es la respuesta. Y mirarías a ver qué tal lo hizo. Eso es supervisado. Y luego hay otras veces que no le damos la respuesta correcta porque realmente no sabemos exactamente cuáles. Queremos descubrir patrones ocultos, ¿vale? Sería el aprendizaje no supervisado. Donde un ejemplo de eso, por ejemplo, sería si yo quiero ver si está pasando algo anormal en una web, claro, algo anormal, pues tampoco se lo ve porque es anormal. Yo solo sé lo que es lo normal. Entonces, eso es lo que te detecta, yo qué sé, pues picos de tráfico, que tráfico quiero decir cuando entra mucha gente a las páginas web, que puede venir algo tan apasionante como que haya un bot que venga de China y que simplemente esté atacando tu página web y pueda ocasionar que se te colapsen los servidores y bueno, eso, pues imaginaros una empresa de estas que tiene que tener siempre las páginas disponibles. Si no es capaz de dar servicio a la gente que está entrando, pues es lo típico de se cayó la página media hora, perdimos 2 millones de euros. Pues así. ¿Vale? Entonces, bueno, tampoco os lo quiero explicar todo, era porque vierais que hay una ciencia detrás de lo que hacemos, aunque a veces nos cuesta un poquito más explicar. Y yo creo que hasta aquí la presentación. Creo que luego tenemos un hueco para preguntas. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa, lo comentamos después. ¿Presento a Ana? Vale, bueno, pues os dejo ahora con Ana Carolina. Gracias. Mando, claro, si no, a ver cómo hago. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que está aquí y a la gente que está detrás de la cámara. Cuando me digáis yo que puedo presentar, me decís, ¿vale? Os voy diciendo. Mi nombre es Ana Carolina Ledesma Santiso, ¿vale? Todo el mundo me llama Carol o Carolina. Soy ingeniero industrial o ingeniera industrial de la especialidad de organización industrial, ¿vale? Os voy a decir a primera base las 3 empresas de mi vida, ahora mismo, ¿vale? Las 3 empresas de mi vida son la EPI, que la veis ahí, el logo, que es la Escuela Politécnica de Ingeniería. Pues ¿por qué es una empresa de mi vida? Pues porque allí estuve mucho tiempo, allí me formé, allí me dieron la capacidad de estudiar en ingeniería y gracias a ellos pues soy ingeniera industrial. Entonces esa es una de las empresas. Otra de las empresas... a ver, que yo creo que aquí puedo usar un láser, mira qué bien. Es el Colegio de Ingenieros Industriales, ¿vale? El Colegio de Ingenieros Industriales es una entidad que me apoya en todos mis intereses laborables, ¿vale? Está ahí para todo lo que necesito. Es el Colegio de Ingenieros Industriales. Es un sitio donde, además de apoyarme en toda la carrera industrial, pues es un punto de encuentro de todos mis compañeros y compañeras, de todos mis amigos y amigos de la escuela. Y la tercera empresa de mi vida ahora mismo es Capsa Food, que lo conoceréis más por Central Lechera Asturiana, ¿vale? ¿Por qué es la empresa ahora mismo tercera empresa de mi vida? Pues porque es donde trabajo. Entonces yo pretendo hoy explicaros
¿qué es la ingeniería y para qué se usa? ¿Vale? Porque hay muchas veces que el concepto de ingeniería lo tenemos un poco focalizado a algo. Me pasó a mí también. Yo cuando era como vosotros y vosotras, y hablo a la cámara y hablo a la gente que está ahí, yo tenía un concepto de ingeniería que de verdad que no es el que hay en realidad. ¿Vale? Y yo quiero que os quedéis aquí con 4 conceptos importantes y que, bueno, que lo vamos a ver, ¿vale? Que lo vemos ahora en la presentación. La vida es formación. La vida es formación desde el minuto cero. Nosotros nacemos, somos bebés y en el colegio comenzamos a... En el colegio no, ya desde bebés comenzamos a caminar y comenzamos a hablar. O sea, imaginaros la importancia de la comunicación. Y eso lo hacemos de bebés. Cuando somos bebés no nos enteramos de que estamos aprendiendo a comunicarnos. Y mirad la importancia, y ahora me estoy comunicando con vosotros. Luego pasamos al colegio, ¿vale? Y en el colegio nos dan una base formativa importantísima. Aprendemos a leer, aprendemos a estudiar. Y ahora parece una tontería, pero yo recuerdo a esos profesores que me enseñaron a leer y que me venga, recalca y formó parte de mi vida, y aparte de los amigos que conoces en la escuela. Y luego pasáis al instituto, y estáis ahora en el instituto. Y en el instituto pues ya sois un poquito más independientes, ¿vale? Ya no estamos tan atados a la base de papá, mamá, de los abuelos, ya empezáis a vosotros a decidir. Y allí os dan una base un poco más amplia del aprendizaje. Vale, pues llegamos aquí y todos, cuando acabamos el instituto, pues nos hacemos la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues desde mi punto de vista hay 2 tipos de personas, ¿vale? Hay la gente que sabe ya lo que quiere, que tiene una vocación, que yo quiero ser ingeniera. Bueno, pues yo no sabía que quería ser ingeniera, ¿vale? Ahora lo sé. Ahora yo ya sé que quería ser ingeniera, pero yo es que no sabía que quería ser ingeniera. Y luego está el otro tipo de gente, el otro tipo de chicas y chicos, a ver si se ve, es que tengo miedo que pase y que no le da botón, me avisáis, ¿vale? Que sabe lo que no quiere. Y eso es muy importante. Y no es lo mismo saber lo que no quieres que no saber lo que quieres, ¿vale? Yo sabía de sobra lo que no quería. Porque a mí me gustaba la ciencia. A mí no me gustaban las letras. Yo cuando estudiaba en el instituto, todo el tema de memorizar, de filosofía, de todo lo que eran letras, me costaba un triunfo, de verdad. En cambio, todo lo que eran ciencias, matemáticas, química, física, me resultaba más sencillo. Entonces, yo sabía que no quería ser, pero no sabía lo que quería ser. Y yo, cuando estudié en el instituto y tenía que elegir una carrera profesional, como me gustaba un poco más la ciencia y me gustaba la química, porque, no sé, me gustaba, quería hacer una ingeniería química. Vale, ahí sí que quería saber, que sabía que quería una ingeniería, pero química. ¿Pero qué pasa? Que no me llegó la nota. Porque, bueno, yo no era como mi compañera, yo estudiaba bien, era buena estudiante, pero había veces que me costaba un poquito, ¿vale? Porque a mí los cambios me cuestan mucho. Y por eso os quiero ayudar un poquito hoy con la presentación, porque vosotros vais a sufrir un cambio ahora y quiero que sepáis que ese cambio que no es tan gordo y que forma parte de la vida. Entonces, yo no sabía qué quería estudiar y no me dio la nota para químicas. Entonces la gente me decía, pues a ver qué puedes elegir entre tu nota. Y ahí estaba la ingeniería industrial. Y mis padres me apoyaron a estudiar una ingeniería. Yo me quedé como, ¿una ingeniería? No sé. Claro, pero ¿por qué no? Entra, inténtalo. ¿Qué puedes perder? Estamos aquí para apoyarte. Ahora tienes que estudiar. ¿Sabes qué quieres estudiar? Nosotros, bueno, pues si puedes bien y si no puedes, pues no. Y allá fui, a una ingeniería industrial. Bueno, os voy a contar un secreto. Yo al principio quería hacer la ingeniería técnica industrial, porque tenía amigos, tenía mi recién novio, tenía más gente conocida en lo que llamamos peritos, ¿vale? Pero hubo gente que me animó a estudiar la carrera superior y para allá fui. Y me costó porque yo el primer año, como os digo, soy una persona que los cambios me cuestan mucho. Y eso es algo que vas aprendiendo con el tiempo, que no pasa nada con los cambios. Pues claro, yo estaba habituada a un tipo de estudio del instituto, a tener a mis profesores al lado, gente conocida,
Y el modo del estudio en la universidad es distinto y al principio, pues bueno, como todos, aprobé 1 o 2 asignaturas, 2 en mi caso. Y me vine un poco abajo, porque yo no estaba acostumbrada, no era tan buena estudiante como mi compañera, pero a ver, no suspendía, ¿vale? Y no estaba acostumbrada a suspender. Y yo decía, madre mía, que me quedan aquí 6 años. Y yo contaba, 6 años, a no sé cuántas asignaturas al año, si apruebo 2 al año es que me hago vieja. Bueno, pues la gente me volvió a animar, ¿vale? Y me dijo, mis compañeros, mi novio, mis amigos, mis padres, toda la gente me animaba. Claro, es un mal año, pero es que es normal, al principio es difícil, es un cambio, date otra oportunidad. Y me doy otra oportunidad y de repente en unos exámenes me pongo enferma, con una bronquitis de la que me quedó un asma bronquial para siempre y con la que perdí los exámenes. Con lo que de repente la mitad del curso perdido otra vez. Y bueno, ahí estuve a esto no, que yo eché la carta, o no me acuerdo cómo se dice, yo me quería ir de industriales superior y me quería ir a Pepitos, me quería ir a la técnica, pues porque veía que eran menos años y que era donde iba a llegar yo. Pero ¿sabéis qué pasó? Casualidades del destino, que tardaron en admitirme. Entonces yo ya empecé a coger carrerilla. Yo ya empecé un poco a conocer aquello. Ya empecé a conocer a los profesores, la dinámica de la universidad y de ahí fue todo corrido. Y en el día a día pues yo ya me fui haciendo y fui aprobando y suspendiendo y de todo. Vale, os voy a dar 10 razones por las que haceros ingenieros e ingenieras industriales, ¿vale? Primera razón. Los ingenieros industriales son emprendedores, ¿vale? Os lo voy a leer. Sí, se caracterizan por tener la habilidad de diseñar, operar y liderar procesos productivos. Así que pueden hacer un poquito de todo. Yo puedo hacer un poquito de todo, de verdad. Me han dado la capacidad de poder estar en varios puestos de la empresa. De hecho, en mi empresa hay ingenieros e ingenieras industriales en una cantidad variopinta de departamentos, en planificación, en producción, en compras, en todo tipo. Entonces, nos da esa capacidad la empresa. De hecho, no vino mi compañera de Central Lechera Asturiana, que no me oiga, no sé qué me está oyendo por ahí. Yo tengo un puesto ahora importante en la empresa, pero si algo pasa, o algo le pasa a la empresa, Dios no lo quiera, o algo me pasa a mí porque quiera cambiar, yo sé que valgo en muchos más sitios. Yo sé que valgo como mujer ingeniera en muchas partes de la misma empresa y en otras empresas. Esa es la razón número 1. Razón número 2. Porque hay buenas oportunidades de empleo. Y yo, desde que acabé la carrera, han pasado muchas cosas en el mundo que han hecho que haya tasas de paro increíble y yo no he dejado de ver oportunidades de empleo para ingenieros e ingenieras industriales. Ya os digo que desde que acabé la carrera me ha apoyado el Colegio de Ingenieros y en el Colegio de Ingenieros pues ahí tenéis una foto donde cada X tiempo nos mandan actualizada la bolsa de empleo. Y es que hay empleo mucho. Otra cosa es que te guste. Que te guste que sea aquí, que te guste que sea allí, que te guste que sea en Madrid, en Barcelona, en León, en Coyoto o donde sea. ¿Vale? Y que te llame la oferta de empleo, porque como al final puedes valer para tanto, pues igual te llaman para algo que no te pica. Ya tenemos 2. Vale, voy a llegar a 10. Tercera razón. Los aprendizajes son versátiles, ¿vale? Bueno, pues yo cuando estudié ingeniería y ahora también, pues estudias matemáticas, física, química, álgebra, un montón de cosas como muy del libro de ingeniero e ingeniera industrial, ¿vale? Pero es que también nos dan economía, también nos dan contabilidad, también nos dan un montón de cosas de cosas de letras que os decía yo que no me gustaban tanto, pues también nos las daban allí porque también son importantes. Y luego, en una carrera tan larga, pues te enseñan a ser constante, te enseñan a no... Pues mirar, en mi caso, estuve a punto de dejarlo, estuve a punto de irme y al final me fui, pues a darte esa capacidad de lucha y de constancia, y eso de verdad que en el día a día a mí me vale de mucho. Ya tenemos 3.
Cuarta, los sueldos. Los sueldos son competitivos. Los ingenieros e ingenieras industriales tienen buenos sueldos. No os voy a decir lo que cobro, ¿vale? No, obviamente, esto no es la resistencia, no os voy a contar. Pero toda la gente y todos mis compañeros y compañeras tienen buenos sueldos. ¿Por qué? Porque al final somos gente que crecemos en las empresas y que tenemos responsabilidades y eso al final te lo tienen que pagar. Y como somos capaces de resolver, pues ellos nos tienen que dar la parte proporcional. Entonces, bueno, eso también te da una tranquilidad, ¿no? Saber que con el tiempo pues vas a tener un buen sueldo. También os lo digo, que no vais a llegar al primer año de ingeniería, después de ser ingeniero y que vas a cobrar una pasta. Tienes que crecer también en las empresas, ¿vale? Tenéis que tener paciencia e ir creciendo. Ya tenemos 4. La quinta. Los ingenieros e ingenieras industriales somos gente normal. Os lo juro. Somos gente normal. Os cuento mi experiencia. Lo que os decía. Llevo sola. Primer día de escuela. Madre, ¿dónde me meto? Allá voy. En un autobús, que había una parada por ahí, que tenía que ir en un autobús. Y yo decía, madre mía, lo que me voy a encontrar. Pues no. Me he encontrado gente adorable, me he encontrado mis mejores amigas, son ingenieras industriales, gente encantadora, gente que estudia con ganas, con inquietud, gente como gente normal, gente como tú, gente como yo, que nos ayudamos, que nos apoyamos, y no solo los estudiantes, la gente de allí de verdad que también es muy buena gente, los profesores, los directores de la empresa, de la facultad, son todo gente normal, ¿vale? Entonces no somos raros. Somos ingenieros e ingenieras, ¿está bien? Ya tenemos 5. 6, importante, las fiestas. Mira, las fiestas industriales, no por nada, pero es que son las mejores fiestas de Asturias. Y es que a la vista está, salimos en prensa, cada vez que hay una fiesta, cada vez que llega el patrón, fiestón. Bueno, cuando yo estudiaba, nos han dejado la plaza de toros para meternos ahí a todos de todo el lío que armábamos. Porque es que era tantísima gente, de verdad, las fiestas de los ingenieros industriales, tela. Es una razón importante. 7. Y ya sé que es obvio, ¿vale? Y ya sé que venimos aquí por eso, pero es que yo no puedo dejar de ponerlo, ¿vale? Porque la ingeniería industrial no es una carrera de chicos. No es una carrera de chicos, ¿vale? Yo soy ingeniera industrial y yo estoy en un puesto donde soy la primera mujer en ese puesto. Y no me he encontrado nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer, que no pueda hacer él, o que él pueda hacer y que no pueda hacer yo. Absolutamente nada. Y en la escuela, cuando yo entré, éramos muy pocas chicas. Me acuerdo que en aquel aula gigante éramos 3 y eran todos chicos. Pues éramos todos iguales. Ni ellos miraban para ti de más, ni tú mirabas para ellos de más, y ellos compartían contigo y con una naturalidad que de verdad que no es una carrera de hombres. Y no hay ni un solo puesto porque decidís vosotras. No hay ni un solo puesto al que no podáis acceder. Es toda decisión de la mujer. 8ª razón, porque es una profesión que se valora, ¿vale? Porque no sabéis lo que le mola a tu padre y a tu madre ir por ahí diciendo que mi hija es ingeniera. Y a tu abuela ya ni le cuento. Bueno. Y ya no solo eso, ¿vale? Porque eso es verdad. Porque son carreras buenas, porque gusta decir que tu hija y tu hijo son ingenieros. Se crece de verdad mucho la gente. Imaginaros, en mi caso somos 3 ingenieras. Mis padres, vamos, están orgullosísimos. Y no solo la familia, ¿vale? Os voy a contar una anécdota personal que me ocurrió a mí en la central lechera, ¿vale? Yo entré en la central lechera y ya os contaré un poco mi experiencia. Yo entré de beca allí y fui creciendo poco a poco. Y un día cambió el equipo directivo, cambié de jefe, y llegó mi jefe a la oficina y me dijo, ¿qué eres, ingeniera industrial? Y yo, sí. Y se quedó como... Pensé que no. ¿Y por qué? ¿Sabes? Sí. ¿Y hasta dónde quieres llegar? Y yo, bueno, pues, no sé, hasta donde pueda. Es que yo puedo llegar muy arriba, ¿sabes? No...
hasta donde vaya viendo, pero sí soy ingeniera industrial. Es algo que se valora, ¿vale? Porque la gente sabe la capacidad de esfuerzo que te lo tienes que currar, que son muchos años, que es mucho esfuerzo y que es una buena carrera. Novena razón, porque hay tiempo para todo, ¿vale? No es todo ir a la facultad y ir a estudiar a casa, ¿vale? Tienes tiempo para las fiestas, tienes tiempo para hacer ejercicio, tienes tiempo para quedar con tus amigos, tienes tiempo para lo que te dé la gana. Es cuestión de organizarse. Es como en el instituto, pero llevado a la universidad. Pasa que la forma de aprendizaje es un poco distinta, son distintos conceptos y te tienes que adaptar, pero hay tiempo para todo y tienes momentos duros de muchos exámenes que hay que estudiar, como el instituto, y hay momentos más calmados donde puedes organizarte pues, una tarde, si quieres quedar, quedas. O sea, no es cuestión de hacer solo una cosa. Décima razón, porque vale la pena. Vale, lo que os decía antes, porque yo casi lo dejo. Y ahora estoy contenta, y ahora os lo estoy contando a vosotros, que yo estoy orgullosa. De verdad, vale la pena, porque los ingenieros industriales tienen una capacidad de hacer tantas cosas y en tantas empresas. No valemos solo para trabajar en una construcción o para trabajar en una ingeniería, ¿vale? Y eso os lo pongo aquí en la última diapositiva, ¿vale? Porque los ingenieros e ingenieras industriales son indispensables en cualquier empresa. Ojo, es importante quedaros con esto, ¿eh? Son indispensables en cualquier empresa. Todo lo que veis ahí, ¿vale? Y lo vamos a ver porque es que a veces que te quedas solo con cosas un poco más técnicas y estamos por todos lados, parecemos una plaga. Mirad, en el Corte Inglés hay ingenieros industriales, bueno, empresón, ¿vale? Entonces es normal, pues nosotros decimos, bueno, es normal que haya ingenieros industriales, ingenieras industriales en el Corte Inglés. En Arcelor también, bueno, una empresa como Arcelor, como no va a tener ingenieras e ingenieros industriales. Pero es que también en la docencia hay muchísimos ingenieros industriales. También hay gente que ha montado empresas, empresarios, no, muchísimos, que han montado empresas de ingenieros. Este caso en particular es de un compañero de la escuela que acabó, estaba trabajando, lo dejó todo y montó una empresa y le va genial. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, bueno, normal, ¿no? Pues que el colegio de ingenieros e ingenieras, que haya ingenieros e ingenieras, pues es normal. En los bancos también hay ingenieros industriales. El 33% de los directivos de IBEX son ingenieros industriales. En la banca hay ingenieros industriales. En empresas de energía, bueno, pues sí, eso como que ya te lo puedes imaginar, ¿no? Que si las energías renovables, los ingenieros, pues sí, también hay ingenieros e ingenieras industriales. Central Lechera Asturiana, pues ¿os sabéis que yo pensé que no había ingenieros industriales en Central Lechera Asturiana? Bueno, cuando se lo dije a la chica, cuando me llamó el primer día, me dijo, pero ¿cómo no vamos a tener ingenieros industriales en una industria? Y yo, bueno, yo qué sé, yo pensaba en leche, ¿sabes? Yo pensaba no sé lo que pensaba, ¿no? Yo no sabía lo que había allí, es que hay que verlo, ¿sabes? ¿Qué más? En el hospital hay ingenieros e ingenieras industriales, que parece que solo hay médicos, pero no, hay muchísima gente trabajando allí. También en una consultoría, pues sí, eso es un poco más de trabajo típico estándar, ¿no? de ingeniería. Pero es que también en el transporte, en el tren, en un aeropuerto, en los autobuses, que allí donde vayas hay ingenieros e ingenieras industriales, en todas. Quedaros con eso, por favor, que somos multidisciplinares, que somos capaces de hacer muchas cosas, ¿vale? Porque luego la carrera te da una formación y una capacidad de visión amplia que luego tú llegas con un poquito de sentido común y viendo que somos gente normal y que sabes un poco de todo, que puedes llegar a crecer. Tú no tienes por qué llegar allí y saberlo todo tampoco, pero vas creciendo poco a poco. No me digáis que no son buenas razones para estudiar una ingeniería, ¿vale? Bueno, pues ya os he convencido. Ya tengo aquí un montón de ingenieros e ingenieras industriales, ¿vale? Y por el miedo al desconocimiento y porque yo lo tuve también, os voy a enseñar un poquito, si decidís, en este caso, estudiar ingeniería industrial, a dónde vais a ir, ¿vale? Muy breve, porque es que luego todo lo que queráis ampliar podéis ir vosotros, yo tampoco soy experta en esto, ¿vale? Pero esta es la escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Y no solo estudiamos ingeniería industrial, sino que también hay ingeniería informática, hay un montón de departamentos de energía, se hacen proyectos, se hacen un montón de cosas allí. ¿Y dónde está?
Pues para que veáis un poco, veis allí el mar, veis Gijón, veis esto, que está allí a tomar por saco, pues no tanto, ¿vale? Además, hay sidrerías buenísimas cerca. Y es donde estábamos. Es normal, os cuento esto y os reís, pero es que hay mucho tiempo libre también y hay que sociabilizar. Y bueno, vas a estar ahí estudiando todo el día, que yo me metí allí muchas horas. Y sales de allí, te tomas algo y miras una clase o te vas con tu noviete. Jolín, tienes que vivir, que sois jóvenes, que de verdad que la ingeniería no es estar allí. Yo tengo recuerdos inolvidables de la carrera, pero inolvidables. Tanto dentro y fuera como de la facultad. Y aquello está bien situado. Está un poquito lejos, pero ahora hay muy buenas movilidades. Y podías bajar caminando a Gijón y están las sidrerías cerca. Y bueno, lo que os decía, que no está tan a desmano como parece. Vale. ¿Qué os encontráis si estudiáis una ingeniería industrial? Vale. Habría que estudiar un grado, ¿vale? Preferentemente de tecnología industrial. ¿Por qué os cuento esto? Que es de 4 años, porque es con el que luego podrías tener el máster en ingeniería industrial, que es el que te habilita a ejercer la profesión de ingeniero o ingeniera. Esto es importante, ¿vale? Porque allá hay un amplio abanico de oportunidades, pero si tú luego quieres ejercer la profesión de ingeniero o ingeniera, firmar como ingeniero o ingeniera industrial, pues tienes que irte aquí. Pero todo esto os lo enseñan en la escuela, os lo enseñan en el colegio de ingenieros, ¿vale? Yo os doy un poco 4 picadas para que luego vosotros preguntéis, ¿vale? Y mi experiencia laboral, ¿vale? Lo que yo os decía, como acabé la carrera de ingeniería industrial, un poco de rebote casi, y mira, y tienes que hacer tu proyecto fin de carrera, ¿vale? Me imagino que ahora en el máster será parecido. Y yo lo hice en una empresa que se llama Atos, que es de estanterías metálicas. Y allí fue casi el primer contacto que tuve con la empresa, que mira que estuve allí años y casi no había tenido contacto con las empresas. Y es donde ves la gente, donde ves los procesos. Y yo allí lo que hice fue actualizar los costes de la empresa, porque los directivos de allí decían, yo no sé si estoy vendiendo barato o caro, imagino que querrían subir los precios, eso a mí no me lo dijeron, y querían ver si estaban vendiendo barato. Y yo les hice, junto con compañeros, un estudio de tiempos allí y les saqué actualizado lo que les costaba a ellos en realidad el producto. ¿Vale? Y con eso obtuve mi título de ingeniera. ¿Y qué es lo primero que hice? Celebrarlo. Imaginaros, 6 años de carrera, que en mi caso fueron 8. Y luego un proyecto fin de carrera. Pues celebrarlo, pero como si fuera ya tu hora. O sea, ya eres ingeniero industrial. Tienes que estar orgulloso de ello. Tenemos que estar orgullosos de nuestra profesión, ¿vale? Porque vale mucho. Ya somos ingenieros industriales, ya salimos, ya celebramos, ya estamos proyectados. ¿Qué es lo siguiente a hacer? Actualizar el currículum. Soy ingeniero, ya lo puedo poner ahí. Soy ingeniera industrial, ¿vale? Y lo pones ahí en un papelito, junto con el resto de cosas que supiste hacer, si estudiaste idiomas, donde estudiaste el colegio, y a repartir, porque toca repartir, porque toca ir a las empresas. Y en mi caso particular, que me vino muy bien, había una feria de empleo, que yo creo que la hacen y la siguen haciendo, donde un montón de empresas se juntan en un pabellón, se juntan en un pabellón y tú vas dejando tus currículums. Y tú, cuando acabas la carrera, tienes una edad, porque imaginaros, yo no echéis la cuenta, pero yo no era una chiquita ya. Pues llegas igual que cuando acabas el instituto, allí, con tu currículum. ¿Sabes? Como, a ver si soy capaz de hacer algo aquí. Y yo, mi currículum, como no sabía lo que era ser ingeniera industrial, pues lo dejé en Arcelor, lo dejé en HC Energía, lo dejé en empresas pues, de construcción, típico, ¿no? Pues debí imprimir, no me acuerdo, 20 o así. Y me quedaron todavía como 10 currículums en la mano sin repartir. Bueno, anda que no habría empresas allí, ¿eh? Y yo dije, bueno, tengo los currículums, no me voy a volver con ellos a casa, me da vergüenza. Pues los voy a dejar en cualquier empresa, en cualquiera. Pero es que esto, yo ya tenía que saber que en cualquiera valía, pero es que yo no lo sabía antes. Entonces yo fui por allí mirando y vi allí el stand de Central Lechera Asturiana y sabía que daban chorraditas, boli, allí. Me acerqué allí al stand y estaban mis compañeros de Central Lechera de ahora y me pidieron el currículum. Oye, ¿me dejas el currículum? Y yo dije,
¿por qué no? Total, es un papel, no lo voy a llevar para casa. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? De que me llamaron de Central Lechera Asturiana, yo estaba yo un día por ahí por la playa, y me dijeron que había una beca, que habían visto mi currículum y que estaban interesados, ¿vale? Y para allá fui, pensando, ¿qué puedo hacer yo en Central Lechera Asturiana? Pero que si se imaginaba allí la gente medio ordeñando, os lo juro. De verdad, nunca había estado. Y, igual de pequeña, pero yo no me acordaba y yo no sabía que era... Yo no conocía en realidad Central Lechera Asturiana. Y llegué a ese edificio, ¿vale? Y luego resulta que es que hay cantidad de ingenieros. Y enseguida, yo al principio estuve como staff administrativo, ¿vale? Era una beca, donde directamente estaba yo con producción, pero ¿qué pasa? Que todas esas habilidades que yo tuve desde que era bebé, porque no os olvidéis que todo es estudiar en la universidad, ¿no? Desde que sois bebés empezáis a formaros y a haceros personas, que eso es importante, yo todo lo empecé a aplicar allí. Yo empecé a aplicar de todo. Mi jefe me dio 4 bases, me dijo, sí, hombre, claro, tienes que sacarte los ratios de producción, obviamente había producción, tienes que sacarte los millones de litros de leche que hicimos ayer, el rendimiento, el cumplimiento, cosas lógicas. Pero es que yo empecé a hacer más cosas, ¿vale? Yo empecé a meterme también en cosas de calendarios de trabajo. Tú dirás, eso es más de tema de recursos humanos. Bueno, pues ¿y por qué no? Si yo lo sabía hacer, pues no sabéis la aplicación que les monté allí. Pues la seguimos utilizando hoy en día y empezamos a hacerla cuando entré de beca, ¿sabes? Porque se me ocurrió. Es que no tienes nada que perder. Yo llegué allí y yo todo les decía. Yo decía, bueno, a tiempo de que me paren, tienen ellos. Yo total, estoy aquí todavía, mis padres me dan de comer y, ¿sabes? No tenía problema. Y fui picando de aquí y de allí. También en temas de residuos industriales. Y resulta que, jolín, yo lo hacía, pero hay ingenieros industriales trabajando en cosas de residuos. Me digas que en Cogersa no habrá más que ingenieros e ingenieras industriales. Y empecé a hacer una cantidad de cosas distintas, tantas, que claro, no fueron capaces de echarme, porque imagínate, si se desprenden de mí, como hacía un poquito de cada, pues fui metiéndome poco a poco y fui creciendo. Una temporada en la que yo estaba mucho en producción, no solo donde estoy ahora, sino en botella, en yogur, en brick, y hicimos unos proyectos de mejora continua, también para mejorar las secciones. Poco a poco vas creciendo, ¿vale? Hasta que me propusieron ser la jefa de sección de aquí. Yo quería ser eso. De hecho, se lo dije a mi jefe cuando me preguntó la ingeniería. ¿Y tú a dónde quieres llegar? Y yo a esto, que es lo gordo de la empresa. Porque yo quiero, bueno, ¿y por qué no? Voy a estar ahí en el tomate de la empresa, en lo que más millones de litros junto con botellas saca de la empresa. ¿Por qué no voy a hacerlo yo? Si no les gusta, me dirán que no valgo. Si me proponen, será porque creen que valgo. Vamos a hacerlo. Aparte de que yo ya había entrado poco a poco, ¿sabéis? No llegaron allí y me metieron allí, venga, ala, responsabilízate de aquello. Es que yo ya entraba poco a poco. Mi experiencia fue que yo bajaba a hacer toda mi tarea y yo hablaba con los jefes de sección. De tal manera que tenía tal vínculo que cuando se iban de vacaciones los sustituía. Y claro, si se van de vacaciones 2 días o 3, pues bueno, no pasa nada. Pero cuando se van de vacaciones 15 días o 3 semanas, empiezan a ocurrir marroncillos que empiezas a ver. Que igual yo no era responsable de ellos, porque había un jefe de sección, pero había veces que tenía que tomar alguna decisión y ya vas viendo cómo es. Y en el puesto en el que estoy yo ahora, que había antes un hombre que en paz descanse, que murió hace poco, que me enseñó un montón de cosas, me decía, claro, yo no quiero este puesto para ti. Y yo cuando más me lo decía, era, ¿y por qué no? Él me decía porque era mucha responsabilidad, porque es un marrón, porque sí que es verdad que tienes que estar pendientes de muchas cosas, pero es que yo pensé, ¿en qué trabajo no estás pendiente? Si es que yo me creo que me meto en el trabajo más sencillo del mundo y me lío, porque te lo lleva al cuerpo, porque eres ingeniera industrial y te pide ir y avanzar y hacer crecer la empresa y hacer la empresa tuya, ¿vale? ¿Y qué hago ahora aquí? Pues lidero todo esto, ¿vale? Soy la jefa. Y hacemos todo esto, que ya lo sabéis, porque espero que todos en vuestro desayuno, comida y cena tengáis de esto. ¿Vale? Hacemos mucho, es una empresa muy buena y
avanza un montón, ¿vale? Todavía lo comentábamos antes con gente de aquí, de que es una empresa que en época como en la que estamos, de verdad, no paramos de producir. Y ella me produce leche, y leche, y leche. ¿Qué hago? Como os decía, soy la primera mujer en este puesto. Que yo no le doy mucha importancia, pero oye, es algo a decir, ¿no? Es que hasta ahora solo había hombres allí. Entonces la gente de allí de la sección, claro, hay gente que no estaba muy acostumbrada a eso de que una mujer le mande. Pero ahora ya me dicen, ahora tengo dos jefas, la de casa y la de aquí. Y yo, hombre, claro, que no tienen ningún... Se han adaptado todos. Había gente que igual pensaba un poco más en puestos de siempre, de hombre, de antes, y estamos todos encantados. O sea, hay puestos, cada puesto es importante en la empresa, ¿vale? Los puestos de directivos, los puestos de operadores, y yo quiero ser, pues, jefa de sección, yo quiero liderar esa sección. Tengo a mi cargo 50 operadores más 6 encargados, ¿vale? Una porra de gente allí, que tengo el WhatsApp, porque cada uno tiene sus problemas, ¿vale? Y entre todos, pues, tiramos para adelante. Lo que os decía antes, fabricamos 3,5 millones de leches a la semana, todas las semanas. Y una y otra y otra y otra. Y te miras el dato del año pasado, venga, y leche, y leche, y leche. Y lo hacemos, y entre todos. Y no soy yo sola, y no es solo el de abajo, es que es un equipo importante de chicos y de chicas allí trabajando. Hay un montón de operadoras y de operadores, ¿vale? Y luego un poco por contaros, tampoco os quiero aburrir con mi trabajo, ¿vale? Pero hay 8 líneas de producción y cada una de ellas tiene un montón de máquinas y cada máquina sus piezas y las piezas se rompen y se caen y, bueno, tienes que lidiar con aquello y la gente y Pepito y fulanito y uno no puede venir y a uno le pasa una cosa y a otro otra. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues coordinarlo todo para que salga bien. Yo tengo que formar equipo, yo tengo que hacer que todo salga adelante, que a mí me programan unos litros de fabricación y tengo que buscarme la vida para que aquello salga adelante. Y es mucho lógica. Y no es que aplique la tercera derivada, ni la integral, lo juro, y Gauss, ni la campana, ni... Pero es que la carrera te da una capacidad de enfrentarte al problema que, bueno, pues hay un problema, habrá que solucionarlo. No vas a quedarte de pies cruzados. Además, tú eres la responsable, o sea, que te tienes que buscar la vida. Y hay equipo, no eres tú sola y la gente te ayuda y tomáis la mejor decisión. Otras veces tomas decisiones tú que no gustan, pero oye, la tomaste, no pasa nada. Tú tomas esa decisión, te puedes equivocar o no te puedes equivocar. Mejorar la sección y, bueno, comentaros un poco a modo de nota que no solo llevo la sección de UHT, que a mí 1 de cada 4 fines de semana me toca quedarme con toda la fábrica, con toda. Ya. Da un yuyu a veces, porque aquello es muy grande, pero es para ti. ¿Y qué más da? Y si se estropea algo, pues tendrás que entenderlo y tendrás que escuchar y tendrás que resolverlo, pero soy jefa de la sección, de una de las 2 secciones más importantes, pues la mitad de la fábrica es otra igual, no tiene por qué ser distinta. Entonces para allá voy y responsabilidad mía. Y funciona, por ahora funciona, ¿vale? Pero que es que no es solo trabajar, ¿vale? No es como antes, no es solo estudiar y para casa. Y yo ahora estoy, venga, jefa de sección, venga, para casa. No, ¿vale? Yo estoy felizmente casada y tengo 2 hijos pequeños que te quitan mucho tiempo, pero es que no puedes hacer todo a la vez. No, a mí me va bien. No, entiendo que cualquier otra mujer lo pueda hacer, igual que lo hago yo. Me encanta la naturaleza, me encantan los deportes al aire libre. Vale, me encanta salir a la montaña, me encanta escalar, me encanta... Y son cosas pues, que a veces que también que parecen un poco más, pues, de chicos, ¿no? Me encanta hacer ejercicio, quedar con mis amigas y con mis amigos, que son muchos ingenieros industriales, patinar, ir a correr. Todo esto es verídico, ¿eh? No me lo he sacado de ningún lado. Me encanta estar con mi familia, con los planes de los cuñados, que si uno, que si otro, hacer planes de viajes, ¿vale? Me encanta compaginarlo todo. Y todo eso pues me lo ha dado también la carrera, ¿sabéis? Porque, oye, lo habéis oído, hay gente que está muy saturada en el trabajo y yo estoy bien, curro, claro que curro, porque es que tienes que currar, es que tienes que hacerlo, no puedes no currar. En cada época de la vida hay una responsabilidad y ahora pues es esta. Y nada más,
Estaré encantada de responder a las dudas, preguntas, no os quedéis con nada. Es la oportunidad de preguntar, aunque os parezcan tonterías, ¿vale? A mí me hubiera gustado tener algo así también cuando era como vosotros, ¿vale? Y nada más. Tenemos preguntas online. Vale. Vete para acá conmigo, ¿no? Voy a dejar aquí el micro y para que le toque que lo coja. A la espera de las preguntas. Vale. ¿Cuál? ¿Cuál fue la mayor dificultad que os No se oye encontraste? tampoco, sí. Espera, que igual soy yo que no... Pues yo no toqué, no pagué. ¿Ahora? Yo creo que no se oye, ¿no? Está encendido. ¿Ahora? Yo creo que no. ¿Sí? Ahora. Vale. Venga, sin más, ¿cuál fue la mayor dificultad que os encontraste, bien durante la carrera o en la trayectoria profesional, que vosotros entendisteis fue por ser mujer? Es decir, que a lo mejor a un chico no le hubiera pasado, o le hubiera costado menos, o hubieran dado por entendido cosas de manera innata y vosotros tuvisteis que explicaros o tuvisteis que luchar más allá por el género. ¿Hay algo? O a lo mejor no, yo pregunto, ¿hay algo que...? Vale, pues empiezo yo. Yo creo que, a ver, en general nunca tuve muchas indicaciones por esta cuestión, pero algo que sí recuerdo es que cuando yo quería dejar mi trabajo de la biblioteca para meterme en este otro mundo que en principio es un poco pues, más agresivo, más movido, que hay que viajar, mis padres era como, pero ¿qué mejor trabajo puede haber para ti que trabajar en una biblioteca? Era como que ellos me decían, pero qué soberbia la tuya, ¿no? Pues mira qué pedazo de trabajo tienes y te parece que es poco para ti. Ellos no entendían que fuera una mejora o que pudiera haber algo mejor que un apacible trabajo de bibliotecaria donde pues no llueve, en principio todo el mundo es súper educado, hablan muy bajito, te levanta la voz. Y bueno, pues una de las cosas que yo ahora hago de vez en cuando, que es ir a Madrid, pues yo qué sé, una vez al mes o algo así, para mis padres sí que suponía como un arrastre, era como, vaya gana que tendrás tú de ir, y digo, un poco sí, que suele hacer mejor tiempo, que veo otras tiendas, pero bueno, para ellos es como si fuera menos calidad de vida y yo creo que lo asocian bastante a ser mujer. Pues en mi caso, yo creo que me monté yo más la historia yo en la cabeza que en la realidad, ¿vale? Porque yo llegué a la ingeniería industrial, empujada también por mi familia, y es que yo veía que allí había mucho hombre. Bueno, ya en la carrera había mucho hombre, pero en la carrera me daba igual, porque la carrera era para mí nada más. Y yo sabía lo que quería ser, entonces me da igual, cada uno es independiente. Pero luego en la empresa hace equipo, y en los equipos había muchos hombres. Entonces yo, no sé, me quedaba como, pero no. La gente contó conmigo siempre, nunca tuve ningún problema, incluso en temas de sueldos y, o sea, luchan, por ejemplo, Carlos en este sentido lucha por la igualdad. Yo, o sea, mi jefe lo ha dicho, es como, o le pagas lo mismo que a su algo o no hay trato, ¿sabes? Es así. Entonces casi te lo montas al revés. Casi es como que entro pequeñita, porque vas entrando ahí como, voy entrando por aquí a ver si aquí voy a mandar o... Pero es que lo puedes hacer, es lo que os decía antes, tú decides. El género no importa. Hay una pregunta para... Así que tenemos una pregunta. Para Carolina. Lucía, adelante. Que si cuando entras como becaria, tipo, tienes el mismo horario o jornada laboral que ahora, o es solo estudiar y no cobras nada ni nada. Hola, Lucía, ¿es verdad? Pues mira, eso es una pregunta súper interesante. Igual os la tenía que haber explicado un poco en la presentación. Yo entré de beca y tú de beca te dan unas responsabilidades.
Pequeñas, claro, no le van a exigir a un becario grandes cosas. Pues yo me metí en más, y a mí me daban un horario como el de todo el mundo. Pero es que yo, si había que quedarse un poquito más un día o un poco menos, porque me tenía que ir, yo no le daba importancia. Y es un poco del secreto del éxito que yo pueda tener, ¿vale? Que yo desde el minuto cero me lo di todo igual. Si es que yo me siento igual que aquella becaria que entró allí a dar guerra, ¿sabes? A meterme con los jefes de sección, ¿a dónde viene esta mocosa? A decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿sabes? Iba allí a los jefes de sección, que eran típicos aquellos señorones, ¿sabes? Sí, como iba para allá y ¿qué tal? Y vamos a hacer esto. Y me tienes que firmar esto. Pero a ti no te tengo que firmar nada, yo tengo que acreditar mi trabajo. Yo tengo que saber lo que hago y se lo tengo que enseñar a mi jefe. Y fui metiéndome poco a poco. Entonces, la responsabilidad yo la tomaba como mía. Obviamente la gente te va ayudando. Mi jefe me iba diciendo lo que iba haciendo bien y lo que iba haciendo mal, porque no es todo bien, ¿vale? Es como, y aquí te equivocaste y esto lo tienes que hacer así. Pero tú también te vas metiendo y ellos te van ayudando. Entonces, el horario es el mismo. ¿Qué pasa? Que yo ahora tengo responsabilidad. Entonces, yo ahora mismo, si ocurre algo en la fábrica fuera de hora, es que no me lo pide el cuerpo no solucionarlo, ¿sabes? Es que es mi responsabilidad. No voy a dejarlos tirados, ellos cuentan conmigo. Igual de beca, pues llegaba la hora y yo me podía ir y no pasaba nada. Pero porque estás en una beca. Pero yo hacía también por meterme. Y en cuanto al sueldo, yo cuando entré, nos daban un sueldo base de beca. Y estuve de beca 1 año y medio y luego ya me metieron en prácticas. Y en prácticas poquito a poco fui cobrando un poco más. Y cuando se me acabó el contrato de prácticas, me hicieron ya el contrato de jefa de sección. Entonces vas poquito a poco creciendo, ¿vale? El sueldo de las prácticas es que no me acuerdo cuánto era, pero juraría que eran 550 euros o 600 euros. Era como un estándar de la universidad, porque yo era una relación que tenía la Universidad de Oviedo con CAPSA. Entonces ese era mi sueldo. Y estaba encantada de la vida con mi sueldo. Imaginaros, mi primer sueldo. Y poco a poco vas creciendo. Entonces, no sé si con eso te respondí a la pregunta, pero es que te vas haciendo un poco al trabajo, ¿no? Mi capacidad de esfuerzo es la misma ahora que antes. La responsabilidad es distinta, pero yo para mí la hacía igual. Entonces, un poco también el truco para que ellos vean que también tú eres una persona responsable. Pues si llegas allí, yo podía llegar allí, hacer mis 4 trabajos de ordenador que me mandaban y marchar. Lo podía hacer. Y había veces que lo hacía, porque lo podía hacer. Pero es que yo me dedicaba a bajar abajo, conocer a la gente, conocer a los jefes de sección, ver lo que pasaba en la fábrica, ver cómo eran los procesos productivos. Yo, en el papel aquel, ¿qué son estos millones de litros de leche? ¿De qué? Y bajaba abajo y hurgaba y me fui metiendo. Entonces te vas metiendo poco a poco y vas haciendo más tareas. Entonces, un poco la iniciativa que tengáis cada uno. Pero eso te lo va pidiendo el cuerpo. Tampoco puedes estar todo el día, aunque venga a mí el trabajo. Si vas a estar tirado, pues no sé, no te va a venir el trabajo del cielo. Pero es que cada uno, sin darte cuenta, te vas metiendo. Yo tengo una persona trabajando en Central Lechera Asturiana, que empecé trabajando con él, y él sigue haciendo su trabajo. Estaba al lado de él y está allí, y él no creció al nivel que crecí yo, y no pasa nada. Él decidió quedarse allí. Pero es que yo no me quería quedar allí. No sé por qué. Yo podía hacerlo y fui creciendo. Gracias, espero que te haya quedado claro. Pero con la respuesta que te dio, no es solo la parte de conocimientos técnicos, como ingeniera industrial que ya te explicaba, sino también las habilidades blandas. Esa proactividad, esa emprendeduría por el ánimo de aprender, de cambiar, eso es importantísimo, tanto como los 8 años de carrera que hiciste. Y eso también lo tenéis que aprender y fomentar. Y cuando tienes una beca, que siempre preguntas si es o no es remunerada, la remuneración a veces no solo es económica, no es cuando estás empezando. Y todo el aprendizaje es una remuneración también, tenéis que pensarlo así. Vamos a hacer una última pregunta. Venga.
Bueno, para las dos es si sabéis el porcentaje de mujeres, hombres en puestos técnicos en vuestras empresas. Y para ASU, si en analítica de datos en tu empresa, aparte de titulación en matemáticas, como es su caso, si también hay otros perfiles con analítica de datos desde otras titulaciones. Buenas, pues empiezo por la parte de las titulaciones y un poco por el equilibrio de los géneros en mi empresa. Vi estos datos el martes, ¿vale? Ahora mismo somos 226 y hay exactamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Es verdad que eso no quiere decir que haya una paridad absoluta en las profesiones, porque obviamente pues, en una empresa de ese tamaño hay responsables de contabilidad, gente que se dedica al, digamos, tráfico comercial, ¿no? a vender nuestros servicios, y después, dentro de lo que os explicaba un poquitín antes, hay un perfil más de analista de datos, donde ahí hay más o menos equilibrio, quizás hay alguna chica más, y luego un perfil de ingeniero de datos o ingeniera, donde las mujeres son algo menos, pero bueno, aún así yo creo que rondan como el 40%, está muy bien. Las titulaciones para estos perfiles técnicos pues son ingeniería en telecomunicaciones, en informática, es lo más habitual. Y dentro de los perfiles de analista hay bastante diversidad, porque están lo mismo las titulaciones más científicas, digamos lo que es matemáticos, o ahora mismo tenemos gente con el doble grado de matemáticas y física, y luego tenemos todos los que pueden venir de la rama de económicas, empresariales, comercio y marketing. La verdad es que al final, bueno, es un poco lo que veíamos con la compañera. Cualquier experiencia que hayas tenido en tu paso por la carrera, todo lo que tú seas capaz de llevar a la empresa puede tener mucho valor, porque al final en los equipos de trabajo, cuando tenemos que resolver problemas, pues es toda esta combinación de trabajo en equipo lo que nos ayuda a encontrar las soluciones. Quería comentar también, ya sobre los ratios, que cuando yo hice matemáticas, esto lo comentamos antes, había una mayoría de chicas y ahora mismo el ratio está bajando bastante. No sabemos muy bien por qué es. Cuanto más demandada está la profesión, menos se interesan las clientas tradicionales de la titulación. Cuando yo entré, yo tenía una nota media que me hubiera permitido estudiar muchas titulaciones y, sin embargo, matemáticas fue muy fácil entrar, porque la nota de corte a lo mejor era un 5 y pico. Y eso no marca a veces la nota, la dificultad de los estudios, sino la demanda que tuviera. Imaginaros antes. Sin embargo, ahora estos estudios de matemáticas, estos dobles grados, bueno, yo ya me quedé un poco obsoleta de cuando las notas iban hasta 10, pero ya sabéis que no es así. Entonces no me atrevo a decir el numerito que es, pero tienen, vamos, unas notas de corte altísimas y bueno, yo espero ver más mujeres ahí, porque realmente, ahora que mola, chicas, por favor, no penséis en otra cosa también, si os gusta más, pero bueno, no os desaniméis de esto. Pues en mi caso el dato exacto no lo tengo, ¿vale? Pero sí que hay mujeres, muchas, y de cargos muy altos, ¿vale? Y yo pues tengo reuniones en las que antes habían solo hombres y ahora hay solo mujeres. Y es así, cada vez más y más y más. Por ejemplo, la Valle Central Lechera yo creo que cada vez más. Y aparte porque es algo que lo fomentan también ellos, ¿vale? Porque es algo que quieren que salga adelante. Y no solo en puestos de directivos, sino gente con la que yo trabajo, somos turnos. Que me lo decía una encargada el otro día, me decía, ¿te diste cuenta de que este grupo somos todas mujeres? Y yo, pues mira, no me había dado cuenta, pero es raro, pero sí. Entonces, no sé decir el dato, ¿vale? Y no sé si más de la mitad creo que no. Igual en algún departamento sí, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el mismo cargo que yo, hay otra jefa de sección también en yogur, ¿vale? Pero como os digo, no en botella y en tratamiento lácteo y en mantenimiento son hombres, pero podrían ser mujeres. Y yo fin de semana llevo botella y no pasa nada. O sea que no sé decir el dato exacto, pero
Y lo que dice ella es muy interesante, ¿vale? En cuanto a notas de corte. Porque eso pasaba también con la ingeniería, ¿vale? Que la ingeniería tenía una nota de corte muy baja. Y es lo que tú dices, ¿no? No es por el tema de la dificultad, es porque se necesitan en el futuro. Necesitan ingenieros e ingenieras industriales en el empleo, para que la economía de España y de Asturias crezca, ¿vale? Y por eso son las notas de corte a veces bajas. Si fueran en base a que sean buenos estudiantes, pues la pondrían alta, porque, bueno, hay que estudiar, pero es baja porque quieren que entre mucha gente, porque todo el mundo vale. Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan.